Esto es Matera, una ciudad en la región de Basilicata, en el sur de Italia, que ha sido completamente excavada de la roca. Un amigo nos había comentado sobre este lugar unos años atrás y cuando vimos fotos quedamos obsesionados con la idea de visitar. En este viaje a Italia finalmente lo hicimos una realidad. Apodada la ciudad de piedra y también la ciudad de cuevas, Matera es un lugar que consiste de callejuelas, pequeñas plazas, miradores, casas trogloditas e iglesias rupestres que contienen frescos. La mejor manera de disfrutar este lugar es caminando y perdiéndose en el laberinto que es la ciudad. Nosotros nos alojamos en el Sassi, que vendría a ser la ciudad antigua, y en este video vamos a recorrer el lugar y mostrarles algunas de las cosas que pueden ver, hacer y comer en Matera. Bueno, aquí estamos y la verdad que ni siquiera sé cómo empezar este video porque miren esas vistas. Finalmente hemos llegado a Matera en Italia y este es uno de los pueblos más hermosos que he visto en toda mi vida. Parece como de una época bíblica o algo así. Y sí, aquí vamos a estar por los próximos 3 días, vamos a conocer cada calle, cada iglesia, todo lo que podamos, vamos a caminar un montón. Y sí, vamos. Vamos a conocer. Lindas vistas. Súper lindas vistas. Esto es Matera. Sí, listo. La primera iglesia que intentamos visitar fue San Pietro Barisano, la iglesia rupestre más grande en Matera. Lamentablemente no permiten cámaras, pero como queríamos mostrarles los frescos, continuamos al convento di Sant'Agostino. Después de visitar la iglesia notamos una pequeña entrada a la izquierda del altar y esto nos llevó a una cueva donde encontramos frescos y esculturas de piedra y solo nosotros para disfrutarlo todo. Y ahora estamos dentro de una iglesia tipo cueva donde podemos ver frescos que datan del siglo XVII. Somos los únicos acá, la entrada fue gratuita, aunque se puede dejar una donación al final. Y sí, es impresionante. Miren ese gato. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Wow! De ahí continuamos cuesta arriba hasta que llegamos a la Catedral de Matera. Este es el punto más alto de la ciudad y después de visitar el interior de la iglesia disfrutamos un momento en el mirador. Ok, entonces hemos llegado a otro punto panorámico. ¿Qué te parece, Samuel? ¿Qué te parece? ¡Wow! A cada rato estamos diciendo ¡wow! ¡Wow! Esa es la palabra del día. Pero en serio, las vistas en esta ciudad son increíbles. Miren esto. Ok, ahora andamos súper perdidos. Estábamos intentando regresar a nuestro departamento porque se ha puesto bastante frío y en vez hemos llegado a una iglesia construida dentro de la roca. Miren eso.
Ok, entonces parece que esa iglesia que estamos visitando ahora se llama Chiesa di Santa Maria de Idris y ahora estamos del lado de atrás y tenemos una vista de esta ravina y justo del otro lado hay un montón de cuevas que pueden ver ahí en la distancia y hay un caminito, así que me parece que es posible visitar. Tal vez mañana, otro día, cuando salga el sol un poquito y no haga tanto frío, vamos a intentar de visitar. Este cañón se llama Parque de la Murgia Materana y es un sitio arqueológico que ha sido habitado desde tiempos prehistóricos. Regresamos otro día para hacer un poco de trekking, pero había un cartel que decía que el camino estaba cerrado por motivos de seguridad. Con suerte volverán a abrirlo pronto para que otros viajeros lo puedan disfrutar. Y ahora una breve pausa para hablar un poco de la cocina materana. A nosotros nos encanta comer platos típicos donde sea que viajemos y en Matera decidimos probar unas pastas de la región. Ok, entonces hoy estamos almorzando en un restaurante que se llama La Grotta nei Sassi. Y si miras, estamos dentro de una cueva. La mayoría de los edificios acá en Matera son cuevitas. Así que sí, es súper lindo y se siente acogedor estar en este restaurante. Y hemos pedido 2 platos que son pasta. Yo me pedí uno que se llama orecchiette y tiene la forma de una oreja. Me parece que orecchiette en italiano es oreja o pequeña oreja. Y mi plato también viene con una salchicha de chancho que está súper rica y estos hongos, así que vamos probando bien eso. ¿Te gusta? Me encanta. Ok, y ahora Samuel nos va a mostrar su plato. ¿Qué pediste? Sí, fettuccine con fondue. Fettuccine. Y la salsa Mucho queso. Es un queso fondue y también viene con hongos y pistachio. Vamos probando. Delicioso. Delicioso. Súper rico. Súper rico. Wow, Sí. wow. ¿Y cuál te gusta más? ¿Este o el mío? Y por supuesto no pudimos resistir unos postres. Yo me pedí una torta de queso ricota con peras, mientras Samuel se pidió una torta lava de chocolate. Este almuerzo fue 37 € y fue una de nuestras comidas favoritas en la ciudad. Otro lugar interesante que visitamos en Matera fue la Casa Grotta. Esta es una casa troglodita donde uno puede ver cómo los residentes de Matera vivían en cuevas hasta la década del 50, cuando el gobierno reubicó a la mayoría de la población a áreas más modernas. Dentro de esta casa museo, uno puede escuchar una grabación en inglés o italiano donde relatan cómo era la vida cotidiana de los materanos. Ok, ahora estamos en Palombarolungo y vamos a hacer un tour de la ciudad subterránea. Va a ser un tour de 25 minutos, es 3 € por persona. Y sí, estamos esperando a nuestro guía y ya está por comenzar. Palombarolungo es el nombre de una antigua cisterna que se encuentra justo debajo de la plaza principal. La cisterna data del año 1846 y fue utilizada por los residentes hasta que se instalaron cañerías en la ciudad. Después de eso, la cisterna fue casi completamente olvidada y no sería redescubierta hasta 1991. Hoy es una atracción turística que uno puede visitar en un tour guiado.
Después de visitar Palombaro Lungo, nos encontramos frente a las ruinas de la iglesia del Santo Espíritu. Hoy en día, la iglesia también se encuentra debajo de la plaza principal, y aunque el lugar tiene aspecto de descuidado, todavía se pueden ver algunos frescos en las paredes. Y ahora queremos mencionar otro lugar donde comer comida materana, Restaurant Nadi. Encontramos ese lugar por casualidad y cuando vimos el menú decidimos compartir un almuerzo típico que consistía de 4 platos. Para nuestro aperitivo pedimos un plato con quesos y embutidos típicos de la región. Para nuestro primer plato optamos por 2 pastas de la región y una sopa de legumbres. De ahí, nuestro segundo plato fue una berenjena parmesana y de postre una torta de queso ricota con una salsa de chocolate. Y como estábamos en el sur de Italia, también nos trajeron 2 copitas de limoncello cortesía de la casa. Todo eso fue 43 euros. Por último, otra cosa que recomendamos hacer en Matera es salir a pasear en la noche, porque la ciudad se transforma completamente. Y eso concluye nuestra visita a Matera. Esperamos que hayan disfrutado nuestro tour por la ciudad y nos vemos en el próximo video.